world. Vice of the one big gangzilla alongside Skrillex. Them for no. Ooh wee. Mash up the place, turn up the bass and make them all have fun. How we ablaze the fire, make it fun them. We mash up the place, turn up the bass and make some sound, boy run. And we will end your week just like a Sunday. We mash up the place, turn up the bass and make them all have fun. Skrillex ablaze the fire, make it fun them. We mash up the place, turn up the bass and make some sound, boy run. And we will end your week just like a Sunday. Hola youtuberos, gracias por ver este video, espero les guste ya que está hecho en base de un videojuego que yo creo todos han jugado alguna vez y han seguido su saga hasta el último que ha salido al mercado. Bien, pues este videojuego es el Halo, sí, exactamente el mismo que tal vez no tú, pero si algún amigo tuyo o el niño que le hacen bullying en la escuela lo ha jugado y del que tanto habla. Bien, pues para empezar esta historia la hice con mi hermano, mientras estábamos aburridos y no sabíamos qué hacer me puse a escribir esto. Bueno, empecemos. El lado oscuro de la luna. Capítulo 1. Larga noche de consuelo. No sé cómo pasó, no sé qué es lo que sucedió, pareciera que todo es un sueño, un maldito sueño. Pareciera que todo es sacado de una película. Se supone que todo estaba bajo control, que todo estaba bien planeado, que nada malo iba a suceder, pero ¿por qué no fue así? Jajajajajaja, bien se preguntarán el por qué tantas preguntas y culpabilidad. Bien, pues no creas que todo es a como te lo han pintado en esos videojuegos o películas de ciencia ficción. ¡No! No es así. Aquí no existen los Falcons, tampoco existe una IA que coordine los movimientos y de información, tampoco hay Spartans, ni siquiera existe el maldito Covenant. Lo que tal vez sería una mejora en la ingeniería militar, ha sido la perdición de la humanidad. Martes 23 del 2024. Años atrás, científicos comenzaron a crear nuevos planes para poder mejorar a los soldados, y en este día fue cuando comienza el reclutamiento masivo de los mejores militares de cada uno de los ejércitos de los continentes. A estos suman miles de soldados que han sido preparados para este nuevo proyecto que según ellos han denominado Spartan Mark V1, y este consiste en mejorar la fuerza, la velocidad, la inteligencia, y literalmente crear un soldado de más de 2 metros de alto, capaz de aniquilar cualquier hostilidad humana en un corto lapso de tiempo. También en esta mejora está incluida la resistencia, se supone que debe de ser invulnerable a los disparos, pues tal vez con un misil lo debiliten un poco, pero sería un poco imposible acabar fácilmente con él, ya que tiene un escudo que se recarga a una velocidad incomparable y su salud se restablece en cuestión de segundos. Estas y otras más rodean lo que según los científicos y sus proyectos, harán el soldado perfecto. Bueno, tuvieron que pasar unos 3 años para que según ellos todo eso quedara listo, pero algo tuvo que salir mal. El domingo 13 de abril del 2027 a las 17 horas en el nivel 12A3H4K, una explosión hizo que se movilizara a la mayor parte de la policía militar que resguardaba el lugar. Siendo las 3 de la madrugada del lunes 14 del 2027, una llamada que alertaba a las demás instalaciones hizo que a todo el mundo se le erizara la piel, pues en la llamada decía que se habían encontrado restos humanos en casi todo ese nivel y que el pequeño grupo de Spartans no se encontraba completo, solo el Spartan Mark V 117 lo habían encontrado debajo de una mesa tembloroso y sollozando, que a su vez susurraba una frase que la repetía una y otra vez y que los militares no lograban comprender. Este Spartan fue evacuado hasta la base militar A23 localizada en Roma, Italia. Ahí se reincorporaría a una nueva cámara en donde terminaría con el proceso de conversión. Mientras tanto, seguían llegando refuerzos al área en donde según primeras declaraciones los supuestos Spartans que allí hacían habían sido los culpables
después del asesinato de más de 230 personas que laboraban y trabajaban en conjunto con un mismo fin. No fue cuando a las 6 de la tarde de ese mismo día otra explosión se presentó y erradicó a más de los 600 soldados que se encontraban investigando en esa área. El resto de los supervivientes se encargó de eliminar a los causantes de dicha explosión, pero para su sorpresa, cuando se adentraron en el área que había ocurrido la explosión, se percataron de una extraña criatura que devoraba lentamente y parecía disfrutar los órganos de aquellos soldados que por arte de magia sobrevivieron a la explosión. El comandante, que observaba a lo lejos, se dirigió al resto que seguían en pie y les ordenó disparar a muerte a esa criatura que se comía a sus compañeros. Pero para su desgracia, ningún disparo, ni siquiera el de un mortero que se encontraba allí, le hacía ningún rasguño. Al parecer su piel era como un tipo de blindaje que repelía cualquier tipo de agresión que pudiera dañarle. El comandante, sumergido en miedo, terror y angustia, ordenó a sus soldados la retirada inmediata de ese lugar. Para cuando él acabó de decir eso, su pelotón fue emboscado por otras 3 criaturas de diferentes tamaños. Una de ellas medía cerca de los 6 metros y tenía un aspecto muy raro. En vez de tener 2 brazos y 2 piernas como la otra que habían visto la primera vez, esta tenía 2 brazos y 4 tentáculos que salían de su espalda, que a su vez en cada punta tenían 2 garras muy afiladas. Las otras 2 aparentemente eran iguales a la primera. El pelotón quedó paralizado por el miedo, y en un intento de escapar, las 3 criaturas cada una lanzó 2 esferas al suelo, y en cuestión de segundos causó una gran explosión, la cual no hizo ningún rasguño a los militares, solo los paralizó dejándolos sin movimiento alguno. Al mismo tiempo que cayeron al suelo, las 3 criaturas comenzaron a devorar lentamente sus cuerpos enteros, mientras el comandante y otro soldado que logró escapar observaban a lo lejos lo que sucedía frente a sus ojos. Por la impotencia de no poder ayudarles a sus compañeros, decidieron huir del lugar y dar alerta de que extrañas criaturas habían acabado con el resto de soldados que habían sobrevivido. Esto causó que en el resto de las áreas que contenían a estos Spartans pusieran mayor atención y máxima seguridad en sus instalaciones, pues a través de lo que había sucedido en esa instalación, la preocupación comenzó a crecer cada vez más. Mientras tanto, en Rusia, la 6ª región militar se alistaba con un fuerte arsenal para ir a combatir a esas 4 criaturas. Aunque ya estaban advertidos de los acontecimientos que sucedieron horas antes, estos no hicieron caso y siguieron alistándose. Para cuando dieron las 4 de la madrugada del martes 15 del 2027, ya habían arribado al nivel 12A, 3H4K. Para su sorpresa, había restos humanos en estado de descomposición. Al llegar a la sala principal, en el centro se encontraba un bulto que aparentaba ser una piedra grande. El teniente que les acompañaba ordenó a 3 soldados que averiguaran qué había más allá. Al irse acercando cada vez más, notaron que ese bulto hacía pequeños movimientos que aparentemente se producían a través de respirar. Un soldado, al rozar con su bota lo que pareciera ser el brazo de la criatura, hizo que ésta de inmediato despertara y con un movimiento violento los decapitara sin que éste pudiera hacer algo a su favor. El resto de sus compañeros accionaron sus armas en contra de esa criatura, pero al darse cuenta que ninguna bala perforaba su piel, decidieron huir de esa parte para dirigirse al techo, el cual era lo primero que estaba a su favor, pues a pesar de que estaba casi deshecho, había una parte favorable en donde podían instalar un mortero temporal. Cuando terminaron de ponerlo, 2 soldados se dedicaron a distraer a la criatura, mientras el resto comenzó a dispararle letalmente a la espalda. Después de unos cuantos disparos, se percataron de que solo de esa manera podían debilitar a la criatura. Pero no solo bastó con un mortero, pues a pesar de que le habían hecho daño, sus heridas cicatrizaban en cuestión de minutos, para lo cual el teniente ordenó a 2 soldados más que fuesen en busca de más armas de alto calibre. La suerte les sonrió cuando, al llegar a un pequeño cuarto no muy lejos del lugar del accidente, encontraron varios vehículos fuertemente armados con torretas de alto poder. Mientras tanto, el teniente hacía lo posible por mantener con vida al resto de su pelotón, pero eso fue imposible ya que la criatura no tardó mucho en acabar con la mayor parte del pelotón. En eso la criatura se dirige al teniente y con una voz muy aterradora le dice: «Tú no sabes qué es el dolor». Los que escucharon esto se quedaron impresionados y justo cuando la criatura iba a devorar de un bocado al capitán, los 2 soldados aparecieron en un zombie disparando ráfagas de balas sin parar. Mientras el soldado de la torreta hacía eso, el otro ayudaba a subir a su teniente al vehículo, logrando así escapar de la muerte.
Tras escapar de ese lugar confirmaron a la base principal que efectivamente había indicios de que ese lugar había sido atacado por seres que aparentemente son los 4 Spartans que desaparecieron y que al parecer mutaron genéticamente. El comandante supremo de las ONU decidió hacer un ataque aéreo con 2 bombas nucleares con el fin de evitar más muertes humanas. El ataque a esa zona se llevó a cabo el día sábado 19 de abril del 2027 a las 2 de la madrugada. Los resultados arrojaron buenas respuestas que al parecer las extrañas criaturas habían sido aniquiladas por completo. Ese mismo día las personas que habían sido evacuadas fueron puestos en cuarentena con el fin de evitar otra catástrofe como esa. Pasaron 4 días y un barco que navegaba cerca de la zona fue atacado brutalmente hasta el límite de ser hundido hasta el fondo del mar. De la tripulación solo sobrevivió un marinero que logró escapar. Los científicos, al igual que los demás evacuados, fue puesto en cuarentena. Conforme transcurrían los demás días se comenzaron a reportar ataques cerca de la costa del nivel 2A, 3H4K, en un principio el mando superior de la ONU no hizo caso de esos ataques, no fue sino que el día lunes por la mañana un barco militar que transportaba armamento a la base de Baisbro en Italia, lanzó una llamada en donde alertaba de un extraño ser que les comenzó a seguir después de que pasaron por dicho nivel. La llamada se cortó por unos minutos y después de esperar un tiempo decidieron comunicarse con la cabina de mando y sí, efectivamente respondió una voz muy fría, dolienta, llena de dolor que decía: mierda, porque nadie nos ayuda. Al escuchar esto rápidamente se mandó una tropa de exploración a ese lugar. Cuando arribaron a la zona lo único que se podía observar un escenario que mostraba cómo esos militares no pudieron hacer nada para defenderse. En eso del mar surgió ante los ojos de la tropa de exploración una inminente criatura que con una voz muy extraña dijo: tú no sabes qué es el dolor. A lo cual la tropa rápidamente huyó del lugar y dieron alerta de que ese extraño ser, del que se pensaba ya había muerto tras el ataque nuclear, seguía vivo y mejor que nunca. Rápidamente la cabeza de la ONU decidió hacer otro ataque inmediato a ese lugar, pero esta vez se bombardeó con submarinos y aviones de caza, haciendo de esto un show. El ataque duró aproximadamente 3 horas. En la madrugada del 12 de mayo del 2027 la tropa de exploración y el escuadrón de bombardeo de la ONU dieron a conocer que la criatura había sido abatida cerca del nivel 12A, 3H4K, esto tranquilizó a la cabeza principal de la ONU. Martes 15 de enero del 2028, 8 de la noche, Normandía, Italia. Pero qué mierda. Esto es imposible, dijo el presidente de esa región al ver que en la costa de Normandía una especie de calamar gigante, esta criatura poco a poco se comenzó a adentrar a la ciudad, causando pánico y horror entre la gente que a esa hora transitaba por las principales calles. En un intento de respuesta con militares, el presidente decidió y tomó una decisión que muy difícilmente todos aceptaron. Decidió sacrificar Normandía junto con todos sus habitantes. La entrada de militares fuertemente armados a esa ciudad fue causa de pánico y más aún por la criatura que cada vez más se adentraba a la ciudad. El ataque comenzó a las 8:30 de la noche, ráfagas de fuego y el rastro de misiles se hacía notar en los aires y entre los gritos de desesperación de la multitud que intentaba ocultarse y huir de esa ciudad, parecía el fin del mundo, pues conforme pasaban los minutos más militares con un arsenal letal arribaban al lugar de los hechos. Helicópteros que sobrevolaban la zona comenzaron un ataque de misiles dirigidos a la cabeza de esa criatura. En eso lanzó 3 esferas al suelo causando una explosión la cual causó la muerte de varios civiles y soldados que allí estaban. La noche continuaba y con ella también la muerte.